Muy buenas noches. Muchas gracias por estar aquí para escuchar esta ponencia de vértigo en los niños. Agradezco a los organizadores por haberme invitado y darme la oportunidad de estar con ustedes. Los objetivos de la presentación en su programa es revisar la migraña vestibular, la ataxia aguda infantil y la cinetosis. Decidí hacerlo un poquito más rico y vamos a empezar por un algoritmo de lo que es el abordaje del vértigo en los niños. Vamos a revisar la migraña vestibular, pero realmente vamos a revisar la migraña en los niños. Y vamos a tocar también lo que es la ataxia aguda infantil y la cinetosis. Empecemos rápidamente por este algoritmo de cómo abordar el vértigo en los niños. Habitualmente es un reto que confunde muchísimo, no solamente al pediatra, sino también al neurólogo pediatra. Yo tuve ocasión de revisar este tema, recibí mucha ayuda de la doctora Eloisa Toledo y alguna vez pude escribir un capítulo sobre esto. Pero no es hasta que revisé a estos dos autores, a Dieter y Gibrand, y a su capítulo que ellos hicieron en 1999, que puedo transmitirles esto y compartirlo con ustedes, porque es una manera muy sencilla de abordar el diagnóstico. Vamos a dividir al vértigo en tres grupos. Las crisis de vértigo, es decir, episodios de vértigo con episodios intercríticos libres de síntomas, el vértigo sostenido, que es un estado vertiginoso continuo, y este estado muy particular, que es el de la oscilopsia con un desbalance postural. Hay que ser un poquito artista para poder a veces distinguir estas características en los niños, pero es posible con un buen interrogatorio. El vértigo episódico, entonces, lo vamos a dividir en un vértigo episódico sin manifestaciones intercríticas, un vértigo episódico asociado a pérdida auditiva, otro asociado a alteraciones oculomotoras y otro que va seguido de un fenómeno de oscilopsia y desbalance de la marcha en la oscuridad. El vértigo sostenido lo vamos a dividir en tres capítulos: el que es continuo sin pérdida auditiva, el que es continuo con pérdida auditiva y el vértigo postraumático continuo. Y finalmente la oscilopsia y el desbalance postural la vamos a relacionar con un retraso primario del desarrollo de la postura y de la marcha, con una oscilopsia cefálica y un desbalance de la marcha en la oscuridad, tal cual, con una oscilopsia cefálica que va siendo lentamente progresiva y que va alterando también la marcha y también se va perdiendo de manera progresiva la capacidad auditiva. Y finalmente, un síndrome que no es vestibular, sino es un síndrome cerebeloso, en donde hay ataxia, vértigo y desórdenes oculomotores. Entonces, si pensamos en la primera parte, en estas crisis de vértigo agudas, que no tienen manifestaciones intercrítica alguna, pues nos encontramos al vértigo paroxístico de la niñez. El vértigo benigno paroxístico de la niñez, aunque su comportamiento es muy parecido al del adulto desde el punto de vista clínico, corresponde a dos entidades diferentes. Esto es un equivalente migrañoso. Y este equivalente migrañoso no va a responder a las maniobras posturales que se manejan en el vértigo paroxístico benigno del adulto. También pueden tratarse de fenómenos epilépticos, crisis puras de vértigo como manifestación única de la epilepsia. Puede presentarse como un fenómeno asociado a hipertensión ortostática y puede ser un vértigo psicogénico que generalmente sobreviene a un episodio de vértigo de carácter orgánico y que le dio al paciente la posibilidad de tener una ganancia secundaria. Luego tenemos el vértigo episódico con pérdida auditiva. Ahí tenemos que sospechar la presencia de una fístula perilinfática, de una paroxismia vestibular y, bueno, en el diagnóstico general de vértigo, de una enfermedad de Meniere, pero aunque sabemos que hay casos reportados de Meniere en niños, esto es extraordinariamente poco frecuente. Pasando al tercer grupo, nos vamos a encontrar con el vértigo episódico con alteraciones oculomotoras intercríticas. Y aquí vamos a encontrarnos con la migraña que ahora ya no se llama tipo basilar, sino es la migraña con aura del tallo cerebral y con elementos genéticos como la ataxia familiar episódica. En este cuarto grupo vamos a encontrar el vértigo episódico que va seguido de un fenómeno de oscilopsia y desbalance de la marcha en la oscuridad. Y aquí tenemos que considerar o una falla vestibular en el desarrollo del niño o una falla vestibular tempranamente adquirida. Y también la posibilidad de otro fenómeno genético como sería una vestibulopatía familiar.
Pasando al segundo grupo, al vértigo sostenido continuo, vamos a ver que el vértigo sostenido continuo sin pérdida auditiva nos debe llevar a pensar inmediatamente en una neuritis vestibular. Sabemos que a veces la neuritis vestibular puede ir acompañada de alteración auditiva, pero una gran cantidad de síntomas pueden presentar, una gran cantidad de casos, perdón, pueden presentarse sin el fenómeno de alteración auditiva. En cambio, cuando tenemos el fenómeno de pérdida auditiva, debemos considerar mucho más una laberintitis, ya se trate de una laberintitis infecciosa, de una laberintitis postinfecciosa o de un fenómeno francamente autoinmune, si esto tiende a perpetuarse, a repetirse o a hacerse crónico, o a una complicación de una otitis media. Y cuando tenemos el antecedente del traumatismo, estamos obligados a descartar una fractura del hueso temporal y a sospechar una contusión laberíntica. En el tercer síntoma, la oscilopsia con falta de balance postural. Bien, esta es una condición que cuando tenemos un retraso en la adquisición de la postura y un retraso en el inicio de la marcha, que puede ser con o sin pérdida auditiva, los profesionales que estudian el desarrollo de los niños deben considerar la posibilidad de una falla vestibular bilateral congénita o de una falla vestibular bilateral adquirida tempranamente, ¿sí?, como la causa de ese retraso en el desarrollo, y debe ser parte de su diagnóstico diferencial. Cuando esta oscilopsia cefálica y desbalance de la marcha ocurre tempranamente, como en el caso del recién nacido, que estuvo en una unidad de cuidados intensivos y que estuvo bajo el efecto necesario por una sepsis de aminoglucósidos, bueno, pues podemos tener estas condiciones. Cuando se presenta de manera tardía, debemos sospechar una fístula perilinfática o un vértigo otolítico traumático. Cuando estos elementos se presentan de una manera progresiva, gradual, aquí nos encontramos con múltiples episodios que obedecen mucho más al campo de los audiólogos y de los otoneurólogos que de los neurólogos, y que vemos porque se ven muy poco frecuentemente y estamos poco familiarizados con ellas. Por obvias razones de tiempo no vamos a ahondar profundamente en cada uno de los capítulos. Y finalmente uno muy importante es el de la ataxia con vértigo y desórdenes oculomotores, que es progresivo. Aquí siempre estaremos obligados a descartar la presencia de una lesión ocupante de espacio, un tumor que pueda estar comprimiendo las estructuras vestibulocerebelosas o pontomedulares en el tallo cerebral. Y de esta manera, con este algoritmo sencillo, podemos abordar el vértigo y ya no perdernos en el laberinto de diagnósticos y poder orientar nuestros estudios para corroborar nuestra impresión clínica. Vamos a hablar ahora de la migraña vestibular y, como les decía, realmente vamos a repasar lo que es la migraña en los niños. Sabemos que la migraña vestibular es la causa más común de vértigo episódico tanto en los niños como en los adultos, y que la asociación de cefalea, vértigo y mareo es muy común. El término de migraña vestibular lo acuñaron por primera vez estos mismos dos autores que revisamos, que me dieron este algoritmo tan simple, estos autores alemanes, y finalmente se ha incluido en la clasificación internacional de los dolores de cabeza y se reconoce como transiciones con la migraña con y sin aura. Ha habido otros términos que se han usado para hablar de la migraña vestibular: la migraña asociada a vértigo y mareo, la migraña relacionada a una vestibulopatía o el vértigo migrañoso. Es muy importante entender que intentamos, no solamente nosotros como neurólogos o ustedes como audiólogos o los estudiosos de los dolores de cabeza, el segmentar la migraña en diferentes tipos. Y se hacen estudios muy serios y se trata de reunir los criterios para separar estas diferentes formas de migraña. Pero nos vamos a dar cuenta cómo la migraña sin aura, con aura tip del tallo cerebral, la migraña vestibular, la aura migrañosa sin cefalea, son una serie de elementos que en los niños se mezclan y que nos hacen dudar seriamente de que estemos tratando con entidades diferentes. Vamos a revisarlo poco a poco. Estos son los criterios de la Sociedad Internacional de Cefaleas, que nos habla de que tienen que llenarse estos criterios para que podamos hablar de una migraña vestibular. Vamos a ver cómo aplicar esto en pediatría, es extraordinariamente difícil. Para empezar, nos dicen que tiene que haber episodios repetidos sistemáticos del mismo tipo de aura migrañosa o de manifestación migrañosa. Y esto en los niños es difícil porque los niños a veces tienen, o con muchísima frecuencia tienen,
un tipo de aura visual, después tienen una migraña que no tiene nada que ver con el aura visual, sino que tienen una migraña que tiene signos del tallo cerebral, y luego tienen una migraña confusional, y luego tienen una migraña hemipléjica, y todo esto se sucede en el mismo paciente sin, vamos a decir, sin que podamos establecer un solo tipo de migraña. Eso es importante en ese sentido. Luego vemos que está el antecedente de que tienen que tener una historia de migraña sin aura o una migraña con aura relacionada. ¿Sí? Esto sí es muy frecuente en los niños y lo vamos a encontrar de manera continua. Los síntomas vestibulares tienen que tener una intensidad moderada a severa y tienen que durar 5 a 72 horas. Este es otro de los problemas que tenemos los neurólogos pediatras con esta clasificación, porque los episodios en los niños muchas veces son mucho más breves. Es cierto que hay algunos niños que llenan este criterio ampliamente y pueden tener episodios prolongados, pero la inmensa mayoría no los tiene. Nuevamente, cuando nos dicen que tiene que tener un dolor de cabeza de tipo migrañoso que llene algunas de estas características, pues nos volvemos a estrellar contra que si queremos hacer un estudio con migraña de alguno de los tipos, no solamente la vestibular, en los niños con estos criterios, pues nos vamos a encontrar con que los niños la posibilidad de una localización unilateral es menor al 50%. La posibilidad de un carácter pulsátil en el dolor de cabeza es menor al 50%, la mayor parte de ellos tienen una cefalea opresiva. La intensidad moderada a severa, muchísimos niños cursan con migraña y la migraña es o bien una aura sin cefalea o una cefalea tan leve que cuando le preguntamos a los padres si le duele la cabeza, ellos dicen que no. Y cuando le preguntamos al niño si se asocia dolor de cabeza a sus síntomas, nos dice, pues sí, ahora que lo pregunta, después de que me pasa lo que le ha pasado como aura, entonces resulta que sí me duele un poquito la cabeza. Entonces los papás voltean y ven al niño y le dicen, oye, tú nunca nos habías dicho que te dolía la cabeza, ¿sí? Porque es un síntoma tan, vamos a decir, leve, no alcanza esa intensidad moderada severa que el niño no lo reporta. Agravado por actividad física rutinaria, pues nuevamente, una gran cantidad de los niños pueden tener un dolor de cabeza cuya gradación tenemos que hacerla en base a cómo interrumpe o no sus actividades, pero que nos damos cuenta que no las interrumpe en lo absoluto. Sí, fotofobia, sonofobia, olfato, así como de lobo, que detecta todos los olores, ese sí lo vemos con una frecuencia importante en los niños, al igual que el aura visual. Y bueno, por supuesto que no puede ser explicado por otras cosas. Entonces, lo que sacamos en limpio de estos criterios es que si queremos aplicarlos en los niños, pues nuestra población, para un estudio, por ejemplo, en la que queramos aplicar estos criterios, se va a reducir enormemente porque vamos a tener muchos pacientes que son candidatos a ser parte del estudio, pero muy poquitos llenan los requisitos. La migraña en los niños usualmente no es típica, ¿sí? Usualmente vamos a encontrar una gran cantidad de variantes, como las que ya mencionamos simplemente al revisar los criterios de migraña vestibular. ¿Cuál es el síntoma más frecuente de migraña en los niños? Pues no es la cefalea, sino justamente es lo que ocupa este curso, este conjunto de síntomas de vértigo y mareo. Ese es el síntoma más frecuente. Y ese es muchas veces el síntoma por el que nos consultan los padres y que al final se van con un diagnóstico de migraña. Esta pregunta es súper importante y no ha quedado determinada. Si los diferentes tipos de migraña es solo un tipo de ataque que puede ser experimentado por todo paciente con migraña con aura o es un tipo distinto de migraña. Y este estudio que hizo Kirschman, no enfocado a la migraña vestibular, sino a la migraña del tallo, con aura del tallo cerebral, antes migraña de tipo basilar, nos lo demuestra. Ellos revisaron una cantidad importante de casos, 105 familias, 362 pacientes, y finalmente pudieron sacar a través de los criterios 38 pacientes de 29 familias que presentaban este tipo de migraña con aura del tallo cerebral. Les hicieron estudios genéticos, buscaron una asociación que pudiera correlacionar de alguna manera con estos pacientes. ¿Y qué concluyeron? Pues concluyeron que no existe una firma clínica, que no hay una firma epidemiológica, que no hay evidencia genética de que este tipo particular de migraña que ellos abordaron sea diferente de otras formas de migraña con aura. Y esta misma conclusión la podemos sacar de todos los tipos de migraña en los niños. No son migrañas diferentes. En el niño lo vemos claramente cómo se suceden unas a otras.
¿Cómo debemos manejar la migraña en los niños? Pues con una explicación amplia a la familia. Explicarle que hay una hipersensibilidad sensorial, explicarle que es un cerebro susceptible y que debemos tratar de bajar esto a través de medicamentos y de hábitos, porque se puede lograr que la migraña remita en los niños porque todavía su cerebro no sistematiza la respuesta. Por supuesto que hay que descartar cefaleas secundarias a través de un estudio de imagen. Es una recomendación formal, aunque nuestra exploración sea completamente normal. Los hábitos son importantísimos, el sueño suficiente y ordenado, la alimentación evitando periodos de ayuno prolongados y una actividad física programada. Y el uso de medicamentos profilácticos para tratar de que ese cerebro textualmente olvide esa manera de reaccionar, que son los bloqueadores de canales de calcio, los betabloqueadores y algunos anticonvulsivos. Sabemos que la migraña es muy prevalente, que va a ser una causa común de consulta en hombres cuando no han tenido una cefalea recurrente a los 7 años, de todos modos ya uno de cada 20 la tiene a los 13. Y a los 22 se reduce un poco en los hombres. Igual los hombres que ya tienen dolor de cabeza recurrente a los 7 años, hasta uno de cada 3 va a tener una migraña cumpliendo los 13 años y nuevamente este porcentaje se reduce a uno de cada 4 cuando llega a los 22 años. En las mujeres es mucho más prevalente, sin cefalea a los 7 años, hasta 14% va a tener una migraña ya a los 13 y casi el 20% va a tener una migraña a los 22. Y cuando la cefalea se manifestó recurrente desde los 7 años, prácticamente el 50% o cerca del 50% lo va a tener a los 13 y un poco más del 50% a los 22. El pronóstico de la migraña en los niños no es bueno, ¿sí? Hasta el 40% según esta serie de seguimiento de 40 años, solamente un 40% queda libre de síntomas y según esta otra solo un 34% queda libre de síntomas. Vamos a hablar ahora rápidamente de ataxia aguda infantil, que no es propiamente un síndrome vestibular, sino es un síndrome cerebeloso. Es una alteración aguda del equilibrio y de la marcha y que sigue a una amplia gama de enfermedades en el transcurso de un cuadro febril. Esto es una enfermedad característicamente postinfecciosa y por lo tanto con un cierto componente autoinmune. Muchas de ellas son virales. Cuando había mucha varicela, pues tenía mucha relación con la varicela. Hoy ya no hay varicela en forma importante porque la vacuna la ha limitado. Y las reacciones posinmunización que se registran en esta base de Bayers también nos demuestran que pueden presentarse este cuadro de ataxia aguda infantil después de una inmunización. Es una enfermedad benigna, autolimitada, que remite y se comporta bien. Frecuentemente ocurre en niños de 2 a 5 años, con una frecuencia máxima de 1 a 2 años. Y clínicamente se comporta como una pancerebelitis. Hay ataxia de la marcha, hay ataxia troncal. Esta ataxia se transmite a la coordinación del lenguaje. Tenemos un lenguaje escándido, como de borrachito, y tenemos dismetría. Puede haber nistagmos en los pacientes, eso es lo que puede meterla dentro de este contexto de curso que estamos llevando. Y el líquido cefalorraquídeo puede tener pleocitosis, pero no es común. Y algo que no hacemos frecuentemente es hacer bandas oligoclonales en el líquido. La recuperación suele llevarse un máximo de 2 a 3 meses, aunque habitualmente se presenta rápidamente después de las 2 semanas y es totalmente completa en el 90% de los casos y al otro 10% le podemos dar un empujoncito con terapia física. 5% puede tener recurrencias y la tomografía y la resonancia magnética casi nunca tienen cambios, pero hay que tomarlas para descartar lesiones de fosa posterior. Aquí tenemos un pequeño video en el que vemos cómo el niño se aferra al adulto, ¿verdad? Abre la base de sustentación de la ataxia y se sostiene también del mobiliario. Si no se sostuviera, fácilmente podría caer. La tomografía solamente nos va a revelar información cuando el contraste capta, cuando el cerebelo capta contraste en menos del 2.5%. La resonancia magnética es más probable que nos lo muestre. El electroencefalograma nos va a revelar información, pero inespecífica. Nos va a revelar un trazo lento, un trazo de bajo voltaje, un tanto más bien tipo encefalopático. Es importante el estudio toxicológico. Muchos niños toman medicamentos que encuentran en casa del tipo de las benzodiazepinas, del tipo de las carbamazepinas, y el cuadro en ese momento agudo clínico se nos asemeja mucho a una ataxia aguda infantil. El líquido cefalorraquídeo pongo aquí con muchos interrogantes, que es de escasa utilidad, y es cierto, cuando uno toma un líquido cefalorraquídeo generalmente sale normal.
Afortunadamente, con la experiencia de ver muchos de estos pacientes cuando estuve en el Hospital de Pediatría Centro Médico y el seguirlos viendo ya en mi práctica privada profesional, pues me demuestra que los líquidos casi siempre son negativos. Pero siempre ha habido un par de pacientes donde el líquido es francamente positivo y entonces uno para las antenas y dice, a lo mejor no estoy enfrentando un episodio postinfeccioso, sino un episodio infeccioso manifiesto, ¿no? Dentro de este grupo de la ataxia aguda infantil, tenemos un síndrome muy particular que es un síndrome paraneoplásico, el opsoclonus mioclonus. Son niños que van a tener un nistagmus de tipo giratorio y van a tener mioclonías asociadas. Y cuando tenemos este síndrome debemos descartar el neuroblastoma. Los estudios que se han hecho en población mexicana en el Hospital Infantil de México han demostrado que la inmensa mayoría de los opsoclonus mioclonus en nuestro medio no son por neuroblastoma, pero estamos obligados a descartarlo. Y bueno, cuando el cuadro evoluciona con recurrencias, cuando el cuadro no remite, entonces debemos buscar enfermedades metabólicas y autoinmunes que pudieran explicarlo. El tratamiento es no hacer nada. Esto a veces es un poquito difícil porque, porque nosotros, antes de que tuviéramos estas evidencias tan contundentes de que ni los corticoides ni la inmunoglobulina han demostrado que puedan ser útiles, pues antes les dábamos dexametasona y veíamos cómo había una buena respuesta. Veíamos entre comillas, porque no teníamos una corroboración estadística dura. La ACTH sí está plenamente indicada para el síndrome de opsoclonus mioclonus. Entonces, el tratamiento de la ataxia cerebelosa aguda es vigilar y esperar. Y podemos acompañarlo de terapia física o sin terapia física. Y nuevamente, no hay evidencia de que los esteroides o los inmunomoduladores como la inmunoglobulina intravenosa no sean de utilidad. La resolución suele ser rápida, espontánea y total, y el pronóstico es bueno. Dos palabras sobre cinetosis. La cinetosis o la enfermedad del movimiento, como se traduce del inglés, es el resultado de una resultante neural anormal derivada de una contradicción entre nuestros sistemas sensoriales visual, propioceptivo y vestibular. Esto suena así como súper complicado, pero es tan simple como cuando la persona que va en un coche sentada en el asiento de atrás revisando su tablet empieza a sentirse muy mal, una sensación de náusea, de necesidad de vomitar, de necesidad de tener el coche, y cómo se soluciona diciendo yo manejo. ¿Por qué? Porque está recibiendo una información contradictoria. Mientras su sistema propioceptivo y vestibular están detectando las desaceleraciones y aceleraciones del movimiento del vehículo, su sistema visual, al estar viendo una tablet, un libro o simplemente el respaldo del asiento de atrás, le está diciendo no te estás moviendo. Cuando la persona dice yo manejo, se corrige, ¿sí? Esa información sensorial, se vuelve coherente y desaparece el síntoma. Lo mismo les pasa en este mismo síndrome de adaptación espacial o mareo del espacio en las personas que van arriba de un crucero, donde estamos metidos realmente dentro de un hotel y entonces todo lo que vemos a nuestro alrededor no parece estarse moviendo. Pero nuestros sistemas vestibular y propioceptivo nos avisan que sí y generan ese mismo desbalance. Las intervenciones conductuales y farmacológicas para manejar este desorden, ninguna ha tenido un éxito consistente. La única manera de corregirlo es la que ya mencionamos, es quitar la contradicción como a través del sistema visual que nos detecte que nos estamos moviendo. Con esto damos por terminada la charla, les agradezco mucho su atención. Esperemos que, como decía sarcásticamente uno de mis compañeros de la residencia cuando éramos R2 y recibíamos a los R1, si tienen dudas aquí se las ampliamos. Entonces espero que tengan muchas dudas y que en la sesión de preguntas y respuestas podamos solucionarlas. Muchísimas gracias.